En esta ocasión vamos a hablar de las operaciones con los números fraccionarios. Pero bien, antes de hablar de operaciones con números fraccionarios, es necesario pues saber qué es un número fraccionario, ¿bien? O cómo es su estructura. Número fraccionario es aquel que tiene la siguiente estructura. Es un número A cualquiera, sobre un número B cualquiera, ¿listo? Eso es un número fraccionario. Entonces va a tener dos componentes. La componente, el número A, se llama numerador y el componente B, o la parte de abajo, se va a llamar denominador. ¿Listo? Denominador. Bien. Todo el número que tenga esta característica A sobre B se va a llamar un número fraccionario, va a ser un número fraccionario, ¿bien? Pero siempre debemos tener una salvedad. ¿Cuál es esta? Que B siempre debe ser diferente de 0. Si B es 0, entonces estamos en una indeterminación, ¿bien? Entonces, B, siempre el número de abajo debe ser diferente de 0. Pues, de esta manera podemos hacer cualquier operación con los fraccionarios, ¿bien? Entonces, vuelvo y repito. Número fraccionario es aquel que tiene esta estructura A sobre B. Es decir, que B divide A. Bien. El número de arriba del vínculo, bien, esta línea se llama vínculo. El número de arriba del vínculo se le conoce como numerador y el número de abajo del vínculo se conoce como denominador. Y siempre debemos tener la salvedad de que B sea diferente de 0. Es una restricción que se debe cumplir en todo cociente, o en todo número fraccionario. ¿Bien? Entonces, vamos a mirar un poco las operaciones. Vamos a mirar la operación suma. ¿Bien? Entonces vamos a ver la suma de fraccionarios. Suma de fraccionarios. ¿Listo? Bien, entonces para el caso de la suma, tenemos dos números fraccionarios, en términos generales, A sobre B y B y C sobre B. Bien, entonces primero vamos a hablar cuando los denominadores son iguales, es decir, es el mismo denominador en ambos números. Cuando sucede este caso, simplemente vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a dejar el mismo denominador, vamos a dejar el denominador B y vamos a sumar los numeradores, es decir, A más C. Entonces, en este caso, pues ya quedaría nuestra operación resuelta en términos generales, ¿bien? Y para la suma, para la resta, perdón, para la resta funciona exactamente igual, pero simplemente acá con el signo negativo, ¿bien? Entonces lo dejamos para ambas operaciones, más y menos, ¿listo? Entonces, para la suma queda con el signo positivo, para la resta con el signo negativo y su funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces, supongamos que tenemos 5 medios más 7 medios, ¿bien? Bien, cambiamos estos 7 medios. O sí, tenemos 7 medios. Bien. Entonces, pues ya no los vamos a trabajar como números decimales como lo hacíamos antes. Que este representaba 2.5 y este 3.5. No, los vamos sencillamente a operar como fraccionarios. Entonces, la regla me dice que debo dejar el mismo denominador. Entonces, todo queda sobre 2. Y simplemente debo sumar los numeradores 5 más
7, ¿verdad? Entonces, pues ya simplemente resta hacer las operaciones del numerador. Entonces, esto es igual a 5 más 7 me da 12. 12 sobre 2. Y ya obtengo mi respuesta. Pero bien, en este caso, podemos simplificar un poco la fracción. ¿Cómo lo podemos hacer? Sacando mitad de arriba, que es la mitad de 12, es 6. Y la mitad de abajo, la mitad de 2, es 1, ¿cierto? Un sexto. O simplemente podemos escribir esta fracción como 6 dividido 1, que es igual a el número 6, o el valor 6. Bien, entonces, vuelvo y repito. Para sumar fraccionarios con igual denominador, dejamos el mismo denominador, en este caso era 2, lo dejamos acá, y sumamos un numerador, 5 más 7. Y esto es igual a 12, 5 más 7 es 12, sobre 2. Simplificando nos da 6. Bien, veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos 8 quintos más 11 quintos. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo 1 y este es el ejemplo 2. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí cambiamos este igual de color. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bien. Entonces, nuevamente, como tienen el mismo denominador, dejamos el denominador, el mismo denominador. Entonces, el denominador es 5, dejamos el mismo numerador y sumamos los numeradores, ¿listo? 8 más 11, ¿listo? Y realizamos esa operación que nos quedó. 8 más 11, entonces acá igual, 8 más 11 es 19, 19 sobre 5. Y pues de este modo obtenemos ya nuestra respuesta, que es 19 quintos. Y lo dejamos expresado de esta manera, 19 quintos. Si nosotros hiciéramos esa operación, da un poco más de 4, casi 5 creo. Bien, entonces ya tenemos nuestro resultado. En el primer caso nos dio un número pues entero que era 6, en el segundo caso nos dio un número fraccionario o decimal que es 19 quintos. Pasándolo a decimal lo podemos expresar de otra manera. Bien, entonces también se puede ver como un número racional. Bien, hablábamos de la resta. La resta funciona un poco análoga a cómo funciona la suma. Bien, entonces vamos a mirar un poco la resta. Ya claro, la suma es muy fácil. Bien, vamos a mirar la resta. Entonces, supongamos que tenemos la resta con mismo denominador. Entonces, supongamos que tenemos 12 tercios más 4, perdón, menos, porque vamos a hacer la resta, menos 4 tercios, ¿listo? Entonces, igual. Tenemos el mismo denominador, entonces vamos a dejar el mismo denominador, ¿bien? Porque para la resta funciona análoga a la suma. Bien, entonces nuestro denominador en este caso es 3. Y restamos los numeradores, es decir, 12 menos 4. Y hacemos las operaciones restantes, ¿bien? Acá 12 menos 4 es igual a 8 y el 3 me queda 8
tercios, ¿bien? Y ya obtenemos nuestra respuesta, muy análoga ¿a la qué? A la suma, ¿bien? Ahora, miremos otro ejemplo. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos 9 séptimos menos 3 séptimos, ¿bien? Igual, y este igual es de otro color, igual a ¿quién? Nuevamente, miramos que tienen el mismo denominador, entonces colocamos el mismo denominador, que es 7. Y restamos los numeradores, o sea, es decir, los números de arriba. 9 menos 3. 9 menos 3. Igual. Realizamos las operaciones restantes en el numerador. Entonces, vemos que el denominador nos queda 7. Y en el numerador nos da 9 menos 3, que es igual a 6. Eso quiere decir que nuestra respuesta es 6 séptimos. Pasándolo a fraccionario nos da 0.9 algo, casi 1. ¿Bien? Y de esta manera se hace la resta. La suma y la resta de números decimales. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a mirar el caso donde no tienen el mismo denominador. ¿Bien? Entonces, para este caso, vamos a tener varias opciones. Entonces, supongamos que tenemos un número a sobre b más c sobre d. Igual, ¿bien? Entonces, para la suma y la resta, nuevamente va a funcionar exactamente igual. Bien, entonces vamos a multiplicar por la diagonal principal, es decir, a por d, y le vamos a sumar o a restar, depende de la operación que tengamos que hacer. Si es una suma, sumamos; si es una resta, restamos. La diagonal secundaria, b sobre c. Y todo esto lo vamos a colocar sobre el valor de b por d. Muchas veces lo asemejan con una carita, ¿bien? Una carita feliz. Entonces, este por este, ¿cierto? Y este por este. Bien. Diagonal principal menos o más la diagonal secundaria, ¿bien? Y de este modo pues se hacen las multiplicaciones. Bien, si no queremos hacer esta operación, buscamos el mínimo común múltiplo y lo colocamos. Pero pues para ser un poco más fácil, la vamos a hacer de esta manera, ¿bien? Entonces supongamos que tenemos un par de números con diferente denominador, ¿bien? Por 5 más 5, bueno, cambiamos este 5 para no confundirnos, 4 por 3. Bien, igual. Entonces, ¿qué nos dice la regla? La regla nos dice que debemos multiplicar la diagonal principal, es decir, 7 por 3. O sea, a por d, 7 por 3. 7 por 3 es, hagámoslo paso a paso, 7 por 3. Esa es nuestra primera operación. Más, porque aquí hay un signo más. La diagonal secundaria. ¿Qué es la diagonal secundaria? 5 por 4. 5 por 4. Todo esto sobre el producto de los denominadores, o b por d. 5 por 3. 5 por 3. ¿Bien? Igual. Acá, igual. Realizamos las operaciones. 7 por 3 o 7 por 3 acá. 7 por 3.
21. Sigue el signo más. 21 más 5 por 4. 5 por 4, 20. Y realizamos la operación del denominador. 5 por 3, 15. Y esto es igual a 21 más 20 es igual a 41. 41 sobre 15. Y ven, miramos si tienen mitad. Ninguno de los dos números tiene mitad. Miramos si hay tercera. Tercera de 15 es 5, pero 41 no tiene tercera, y ni quinta ni séptima. Entonces concluimos que nuestro resultado es 41 quinceavos. Bien. Para la suma es análogo. Vamos a mirar, para la suma es muy análogo. Bien. Entonces simplemente cambia este signo. Este signo, si es menos, aquí sería menos y aquí sería menos, y al final nos daría un quinceavo. Bien. Vamos a hacer la misma operación, pero con el signo menos. Entonces, 7 quintos menos 4 tercios. Bien, entonces es igual. Nuevamente, decimos que es análogo. Entonces, como es análoga, la diagonal principal, 7 por 3. 7 por 3. Menos un 7. 7 menos, este menos de acá, la diagonal secundaria, que es 5 por 4, que es, perdón, 5 por 4, hemos indicado 5 por 4. Bien, finalmente el denominador será el producto de los denominadores, o B por D, que es 5 por 3. 5 por 3 da, dejamos acá indicado 5 por 3. Bien. Y esto es igual a ¿quién? Realizamos las operaciones. 7 por 3, 21, menos 5 por 4, 20, sobre 5 por 3, 15. ¿Listo? 15. Finalmente, escribimos igual. 21 menos 20 nos da 1 sobre 15. ¿Listo? 1 sobre 15. Como les había dicho, el resultado era un 15. Bien, entonces la suma y resta de números fraccionarios con el mismo denominador y el denominador distinto son muy análogas. Bien, simplemente se cambia el signo. Entonces, eso era las operaciones que vamos a trabajar hoy con los números fraccionarios. Bien, próximamente trabajaremos la multiplicación y la división de estos mismos números. Bien, entonces, retroalimentando lo dicho, cuando hay el mismo denominador, se deja el mismo denominador, y se suman los numeradores. Cuando hay denominadores diferentes, para suma y resta, realizamos esta operación. La diagonal principal, más o menos, según sea el caso, la diagonal secundaria, sobre el producto de los denominadores. Bien, muchas gracias.